Yo voy a presentar algunos ejemplos de compuestos involucrados en el problema. Por ejemplo, el benceno, que es una mezcla de grandes proporciones de gasolina y se constituye de un combustible aceptable. El etilbenceno, que comúnmente se ocupa para industrias y está presente en el humo del tabaco. Otro ejemplo es el tolueno, que a menudo está presente en muchos disolventes y diluyentes de pinturas. Y el sileno, también conocido como dimetilbenceno, que es un derivado comúnmente del petróleo, teniendo en común que se encuentran todos en los compuestos del petróleo. Afectan todo el ecosistema en donde ocurren estas clases de accidentes, perjudicando gravemente al medio ambiente, y los efectos que esto puede llegar a causar son devastadores en cuanto a la vida marina que se encuentra. Y pues Buenas tardes, ahorita les vamos a presentar sobre los diferentes compuestos en el ramo del petróleo, de sus enlaces, su geometría y la polaridad. El azufre es octaédrica, es polar y los enlaces son de oxígeno y sulfuro. El oxígeno es tetraédrica y polar. El nitrógeno es pirámide trigonal y es no polar. El benceno es no polar, tetraédrica, carbono, hidrógeno. Como el benceno es así son igualmente el etilbenceno, tolueno, xileno, hexeno, tetracloro, etano, propano y butano, ya que todos son hidrocarburos y consisten en la misma geometría y en los mismos enlaces de carbono e hidrógeno. Y después está el agua, que en los enlaces simples es hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno es polar, al igual que el oxígeno. Los hidrocarburos son compuestos de cadena carbonada abierta que pueden presentarse con enlaces simples, dobles o triples. Por lo tanto, cuando los átomos de carbono se unen solo en enlaces simples se denominan alcanos. Si lo hacen con uno o más enlaces se denominan alquenos o alquinos. Si lo hacen con algún enlace triple se denominan alquinos. El agua es una molécula polar, es decir, existe en ella una distribución irregular de la densidad electrónica. Por esta razón, el agua posee una carga parcial negativa cerca del átomo de oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. La estructura molecular del agua es simple. Este compuesto tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno está unido covalentemente al oxígeno por medio de pares de electrones. interacciones moleculares que hay en las sustancias en esta problemática. Empezaremos primero por el agua del mar, que está involucrada. El agua del mar es un compuesto básico que se define como H2O, teniendo como molécula central el oxígeno. Este es un claro ejemplo de puente de hidrógeno, el cual es básicamente una unión dipolo-dipolo. El puente de hidrógeno es la interacción intermolecular más fuerte, lo que provoca que las sustancias que poseen esta interacción presenten un estado de agregación mayor. Por otra parte, la molécula de agua tiene una geometría molecular tetraédrica y irregular. Tiene una carga total neutra y tiene una distribución asimétrica de sus electrones. Por otra parte, el petróleo tiene una interacción que depende de la combinación de las interacciones asociadas a su propia composición química. Por ejemplo, existen fuerzas intermoleculares dentro del petróleo, las cuales pueden ser las no específicas, tanto como Keeson, Debye y London. Estas usualmente son conocidas como fuerzas de Van der Waals. Y las específicas, o los puentes de hidrógeno, que ya antes mencioné. Se pueden ser porque, debido a que el petróleo es una mezcla compleja, resulta muy difícil determinar las fuerzas intermoleculares que estas presentan. Y por último, pues no se puede hablar específicamente mucho de las acciones que hay dentro del petróleo, ya que el petróleo puede formar complejos moleculares con el agua. Estos son hidratos de gas, donde el hidrocarburo ocupa los intersticios de moléculas de agua y se solubiliza. Y después de tantas interacciones que existen dentro del petróleo, es muy difícil determinar polaridad, las fuerzas que se ejercen dentro de ella y demás. Los efectos del petróleo sobre los ecosistemas marinos.
Depende mucho de los factores como tipo de petróleo, crudo refinado, cantidad, distancia del sitio contaminado con la playa, época del año, condiciones atmosféricas, temperatura media del agua y corrientes oceánicas. Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar, que utiliza el fotoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis. Interfiere el cambio gaseoso, cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos, provocándoles la muerte y los asfixia. El petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por las bacterias. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en la etapa larvaria. En las aguas calientes se evapora la atmósfera la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en 1 o 2 días, y en aguas frías este proceso puede tardar hasta una semana. La mayoría de los ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo crudo requieren de 1 a 3 años para su recuperación. Sin embargo, los ecosistemas marinos contaminados por petróleo refinado, en especial en los estuarios, requieren de 10 años a más para su recuperación. El derrame de petróleo causado por la embarcación Birch, Florida, en Los Cabos, en 1969, todavía 20 años después, se encontraron piezas de petróleo en los sedimentos marinos y tejidos en algunos animales. Los efectos de derrames de petróleo en aguas frías causan daños durante más tiempo, como se mostró en la zona del Príncipe Guillermo en aguas antárticas de Alaska. La contaminación en las playas por petróleo causa serios problemas económicos a los habitantes de las costas, porque pierden ingresos por la actividad pesquera turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren de al menos de uno... La contaminación de las playas por petróleo causa serios problemas económicos a los habitantes de las costas porque pierden ingresos por la actividad pesquera y la turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren de al menos un año para su recuperación, cuando tienen corrientes y las olas son fuertes, pero las cosas que no tienen estas características tardan varios años en recuperarse. Los estuarios y marismas sufren el mayor daño y no pueden limpiarse eficazmente. Nuestro equipo planteó una solución muy comprometedora y está presente en el PDF que está subido en la plataforma.